estar atentos a todo lo que va a seguir desenvolviéndose. Nos da mucho gusto en este momento recibir todas las redes sociales, internet, YouTube, live stream. Les quiero comunicar que nada más el día de ayer recibimos 75,000 visitas en YouTube. ¿Qué pasó? Al Señor, ¿verdad? 75,000 visitas. O sea que ayer cuando estábamos predicando, al seminario vinieron como 1,500, 2,000 personas. Entonces le agregamos, el seminario de ayer fueron para 77,000 personas. Entonces ya no estamos solamente predicando aquí en el Auditorio del Norte, sino que estas conferencias están alcanzando y estamos hablando de más de 37 naciones que nos mandaron felicitar, que les mandemos las conferencias, que estuvieron atentos a todo lo que se compartió, porque el mundo está con una hambre como jamás la había habido. Quiero ahorita aprovechar también el YouTube y la tecnología para anunciarles el próximo desayuno en Querétaro. Inauguramos nuestra iglesia en Querétaro y el 20 de mayo, y ahora sí que el mes que entra, en el Hotel Real de Minas, tenemos el primer desayuno en la ciudad de Querétaro. Gracias a Dios, Alan, mi hijo, es el que está al frente de la iglesia. Ya tienen como 80 personas, ha crecido muchísimo. Hotel Real de Minas, que es Avenida Constituyente 124, y el tema va a ser los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos ustedes que tengan parientes, amigos en Querétaro, anúncienles para que asistan, y vamos a tener en la tarde, el mismo día, 2 conferencias proféticas con entrada gratuita. Y nuestro próximo desayuno es el 17 de junio en el World Trade Center, aquí en Ciudad Satélite, junto a las torres, con el tema La guerra espiritual de los últimos tiempos. Ya están los boletos, ya comienzan a apartar. Hay mucha demanda para este desayuno. El 17 de junio de este año a las 9 de la mañana, World Trade Center en Ciudad Satélite, Estado de México. Gracias a Dios por todas estas oportunidades que tenemos de levantar este libro que se llama la Biblia y ser una luz a tus parientes, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus nietos, ¿verdad? Y a toda la gente que en el mundo entero están como locos consultando a astrólogos, brujos, personas en la televisión sin ningún antecedente bíblico, teológico, histórico, geopolítico de lo que realmente es la verdad. Y la iglesia está dormida. Entonces llegó nuestra oportunidad, porque para esta hora hemos llegado, verdaderamente para esta hora, para abrir la Biblia y mostrarle al mundo que la historia nos demuestra, simplemente la historia y las profecías bíblicas, que Dios existe. Y que no es cualquier Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, es el Dios de la Biblia, que confirma su palabra para que tengamos esperanza, fuerza y podamos, con este poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, en esta mañana continuamos con nuestra serie, La invasión de los ángeles caídos. Ya muchos de ustedes han venido siguiendo esta serie, las conferencias anteriores las pueden también conseguir, La invasión de los ángeles caídos. El tema de esta mañana se titula Las teorías de los Nefilim. Las teorías de los Nefilim. Vayamos al libro del Génesis capítulo 6, donde hemos estado analizando desde algunas conferencias atrás, 4 o 5 conferencias que llevamos de esta serie, que el mundo está enfrentado, repito, aspectos de construcciones megalíticas como las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, el fenómeno que el 21 de marzo se lleva a cabo en Yucatán, en la pirámide de Chichén Itzá, donde la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Y el 21 de marzo hay un fenómeno que atrae europeos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera, etcétera, y se llena Yucatán en esas fechas, porque todo el mundo quiere estar ahí a las 3 de la tarde, en el equinoccio de la primavera, para ver el fenómeno que cuando el sol sale, comienza a caer el sol sobre la pirámide
y se convierte en una serpiente que embona con la base de la pirámide, porque esto es algo inusitado y no puede ser una coincidencia. Y si nosotros continuamos como lo hemos hecho con esta serie de conferencias, analizando e investigando que los mayas fueron una civilización perdida. Nadie sabe exactamente, ningún sociólogo, cuándo se inició la cultura maya, ni cuándo terminaron tampoco. Hay otros que dicen que un gran meteoro cayó en Yucatán y que fue el que acabó con los dinosaurios. Entonces hay muchas especulaciones al respecto y la ciencia no puede afirmar nada, porque la ciencia tiene que estar respaldada por la observación y la comprobación visual o experimental a través de laboratorios y de tubos químicos, ¿verdad? Para poder decir es científico. Entonces la ciencia tiene un límite, y donde la ciencia no puede penetrar por la investigación, por ejemplo, los científicos, astrofísicos, ingenieros, actualmente que no son cristianos, dicen es que las pirámides de Egipto son una obra sobrenatural. No es posible que el ser humano hace 6,000 años, 5,000 años, hayan podido tener grúas para cargar piedras de 200 toneladas, ponerlas una sobre la otra, cortarlas parecen mantequilla, estas piedras de granito como fueron cortadas, el sistema de impermeabilización que hasta ahorita no ha afectado estas construcciones megalíticas y que se repitieron en Perú, se repitieron en Stonehenge en Inglaterra, se repitieron en las islas del Pacífico, se repitieron en el Medio Oriente, como que se pusieron de acuerdo las civilizaciones hace 5,000 años para hacer estas construcciones, cuando no había internet, no había calculadoras, no había computadoras, etcétera, etcétera. Y la ciencia pues se tiene que quedar ahí, y lo único que puede decir es, vinieron los ovnis, fuimos visitados por extraterrestres. Y esta es la serie en la televisión de Discovery Channel, que es una serie muy famosa que se llama Aliens, que en español es extraterrestres. Y he escuchado, ¿verdad?, ingenieros, arqueólogos, antropólogos, que esta serie tiene ya como 25, 30 capítulos. Y todos, ¿verdad?, investigando, y todos han coincidido. Fuimos visitados en el planeta Tierra por seres extraterrestres. Y ahora pasan algunos años y aparece el fenómeno OVNI, y la gente pues dice, no, pues es que sí es cierto. Fuimos visitados por extraterrestres, quienes les expusieron toda esta sabiduría y todo este conocimiento para todas estas construcciones megalíticas, porque esto no puede ser obra. Hace 4,000, 5,000 años los seres humanos eran agricultores, por el amor de Dios. Estaban preocupándose por ordenar las vacas y las gallinas y sacar los huevos, ¿verdad?, de las granjas. No podemos ni siquiera pensar que tuvieran las capacidades de computadoras como los mayas, que calcularon el año en 365 días, el ciclo lunar, el movimiento de las estrellas, sin telescopio, sin calculadora, sin computadora. Seres que podemos decir que eran indígenas. Entonces vemos que hay una influencia en la historia del mundo que la ciencia, ahora sí que, como dijo Dion Teofilito, ni lo van a poder descubrir, porque trasciende completamente la investigación científica. Pero abrimos la Biblia y comenzamos a descubrir que la Biblia es más moderna que la genética de mañana, más moderna que la historia de mañana, más moderna que la arqueología de mañana. Y como transcurren los eventos que comenzamos a ver en el mundo, volvemos a regresar, y la Biblia tenía la razón, porque la Biblia nos abre completamente las cortinas, que efectivamente este mundo fue habitado por extraterrestres. Y antes de que el ser humano fuera colocado en el huerto del Edén, ya existía una raza. Por ahí una vez me pusieron, es que el doctor Alducin dice que hubo humanos antes de Adán y Eva. Jamás he dicho eso. Fuimos habitados por ángeles caídos. Entonces, no seres humanos. El ser humano fue creado en la imagen y semejanza de Dios, y somos una obra arte especial de Dios, al grado que Jesús nos llama a los cristianos hermanos de Él. En el libro de Juan, en Hebreos capítulo 2, Jesús nos llama sus hermanos. Entonces, qué increíble es que este planeta fue habitado por ángeles caídos,
y que hubo un juicio tremendo sobre este mundo. Y cuando llegamos al Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, no estamos viendo la creación original de la tierra, estamos viendo la recreación. El sol y la luna ya existían, no los creó Dios. El agua ya existía, existían ya las estrellas. Satanás en Isaías 14, cuando planeó asaltar el cielo, dice Isaías 14, 2 al 14, que Satanás dijo, y todo esto fue antes de la creación del mundo: subiré al cielo, atravesaré las estrellas y seré semejante a Dios y alcanzaré su trono. Vemos entonces que antes de que fuéramos creados ya existían las estrellas y el universo. Y cuando la Biblia dice en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio de la materia, del espacio y del tiempo, tal como la ciencia lo confirma. El universo es tres elementos que conforman todo, que es el espacio, materia y tiempo. Pero en el versículo 2 del Génesis algo sucedió, porque ya el Espíritu Santo escribe un estado de caos en la tierra, y la tierra estaba en estado caótico, estaba en estado de desolación, estaba en oscuridad, estaba cubierta de agua, y no fue cubierta de agua originalmente la tierra. Dios tuvo que separar el agua para poder separar los océanos de la atmósfera. Tuvo Dios que intervenir, el Espíritu Santo se movía, el abismo existía también. Todas estas son palabras que a través de toda la Biblia están relacionadas con el mundo de la oscuridad. Dios no creó la oscuridad, Dios creó la luz. Tuvo que hacer la luz que resplandeciera en las tinieblas. Y es una imagen o un retrato de nuestro estado. Todos nosotros nacimos en tinieblas por el pecado, pero no fue la creación original de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. El pecado entró a nuestra vida, se oscureció nuestro entendimiento, el mundo espiritual, nos alejamos de él, y tuvo que venir Cristo para entrar a nuestra vida y volver otra vez a conectarnos con la fuente de energía y prender el foco fundido con el cual tú y yo nacimos. Entonces es exactamente lo que describe el nuevo nacimiento con la recreación del mundo. El mundo no fue creado en tinieblas. Dios tuvo que decir que sea la luz, que sea la energía, porque no fue creado originalmente así. Y vemos también, hay muchos pasajes, ¿verdad? Job capítulo 38. En Job capítulo 38 dice la Biblia que cuando Dios estaba tomando las medidas del mundo y decía, el planeta Tierra va a tener tantas medidas, va a tener una inclinación, todo fue matemáticamente calculado, 23 grados sobre su eje, la Tierra va a girar en 365 días alrededor del Sol, va a tener esta distancia en la primavera, en el verano, en el otoño, para que podamos no aburrirnos con el mismo clima. El Sol va a estar a una distancia perfecta para no quemarnos. Les voy a poner una capa de ozono alrededor para que los rayos del Sol entren perpendicularmente a los rayos ultravioleta. En fin, todo lo que vemos a nuestro alrededor fue como un motor perfectamente afinado. El oxígeno que les voy a crear va a tener tantas cosas de nitrógeno con combinaciones de gases, con oxígeno, para que cuando los seres humanos hagan y respiremos, sea exactamente la cantidad medida de químicos que nuestros pulmones y alvéolos pulmonares necesitan para sobrevivir. El corazón va a latir a tanta velocidad y le voy a hacer un mejor que cualquier motor para que les dure toda la vida este motorcito que traemos adentro. Y todavía ante todas esas cosas hay hombres irracionalmente que dicen, no hay Dios. Como dice el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. La necedad más grande, de acuerdo a la Biblia, del ser humano, el grado más absurdo de razonamiento que el ser humano ha llegado, es cuando el ser humano se atreva y se dice, no hay Dios. Somos obra del accidente. Aparecimos de repente. Fue una explosión del Big Bang en el universo. Y como yo les he preguntado a los ateos, ¿y el pensamiento quién lo creó? La materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. La materia no produce la inteligencia. Esto no es el resultado de algo químico en una olla que se comenzó a mezclar y de repente pues ya el cerebro pudo pensar y adquirir conciencia del universo. Esta es la razón por la cual Dios le llama necios a aquellas personas que por su soberbia intelectual
niegan su existencia. En Génesis capítulo 6, que es el pasaje clave de toda esta serie, nos habla que hubo una invasión de estos ángeles desde el principio de la creación. Recordamos que cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, esto es muy importante, cuando Dios comenzó a recrear la tierra, vemos que el orden de la creación y de las cosas que Dios ordenó, primero fue el agua. La ciencia comprueba que no pudo haber vida si no había agua antes, no podía haber vegetación si no había agua antes, y vemos que el orden que Dios le dio a Moisés en el libro del Génesis es un orden científico comprobado. Y nos asombramos porque ¿quién le pudo decir a Moisés hace 4500 años el orden en que fue la creación? Entonces, cuando vemos todo esto, ¿quién le dijo a Moisés en Génesis 1, 11 y 12 que Dios estableció las leyes del genoma humano y de la genética universal? Cada semilla producirá el ADN que la semilla tiene. Las uvas producirán uvas, las naranjas producirán naranjas, todo será según su género y su especie. Los changos producirán changos, las jirafas jirafas, las cabras cabras, los elefantes elefantes, y nunca un camello va a producir un rinoceronte, ni nunca un chivo va a producir una vaca. ¿Por qué? Simplemente cuando en 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, y en 1954, casi un siglo después, el doctor Watson y Samuel Crick, que ya lo hemos visto, descubrieron la hélice del ADN, y termina el siglo XX con el proyecto del genoma humano, cuando el presidente Clinton recibe en la Casa Blanca al presidente del genoma humano, el doctor Collins, que por cierto es cristiano y acaba de dar una conferencia impresionante en Houston hace 4 o 5 días. Consigan en el internet, impresionante lo que él habló del genoma humano. Y el presidente Clinton dice, ¿verdad? Ahora hemos descubierto el libro de la vida. Y cuando llegamos a toda esta información que gracias a la ciencia ha podido descubrir para comprobar que la Biblia se anticipó, que el ADN ya existía, un código genético en las semillas del campo, en el esperma del chango, en el esperma del elefante, etcétera, etcétera. La ciencia no queda más que decirse, ¿verdad? No es que no es un descubrimiento, la Biblia se anticipó a todos los descubrimientos que en el siglo XXI estamos llegando. En el 1970, 75, 80 comenzamos con, ¿se acuerdan los primeros celulares que parecían tabiques o ladrillos de este tamaño? Y llegamos al internet, y ahora es increíble la evolución y el avance científico de todo lo que está sucediendo. Pues la Biblia se adelantó 2000 años. Apocalipsis capítulo 13, que el anticristo ahora que venga va a mandar marcar a toda la gente. ¿Cómo podía hace 2000 años el apóstol Juan escribir que vendría un tiempo en la humanidad cuando se podría controlar económicamente a la gente con una marca si las computadoras no hubieran sido inventadas? Y la Biblia tenía razón. Apocalipsis capítulo 11, cuando los 2 testigos sean muertos. Estoy hablándoles, damas y caballeros y santos de Dios, estoy hablándoles de eventos que fueron escritos hace 2000 años por el apóstol Juan cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, que es el Apocalipsis. Y en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice la Biblia que cuando el anticristo mate a los 2 testigos, escucha esto, que el mundo entero, las tribus, las lenguas y las naciones van a ver el mismo evento en Jerusalén. ¿Cómo podría ser esto realidad si no se hubieran inventado los satélites de comunicación en el espacio? La Biblia se anticipó 2000 años que vendría el tiempo cuando prenderías un aparato que se llama la televisión, que comenzó en el siglo XX apenas, y verías lo que está pasando ahorita en China, los cohetes que están mandando a Siria, lo que está pasando en la India, en la televisión, gracias a los satélites que fueron puestos en marcha a partir de los 70 en el siglo XX. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana, es la palabra inspirada de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesucristo, permanecerán y darán testimonio que yo se los dije antes, para que cuando suceda, escuchen esto, no tengan miedo, no tengan temor, porque se los dije con anticipación. Todas estas cosas tienen que suceder, guerras y rumores de guerras, no se espanten. Al revés, mientras peor se ponen las cosas,
más alegría hay, porque más cerca estamos de su venida. Dios, pues, cuando recrea el planeta, pone un huerto y lo siembra cerca de Xochimilco, en Guatemala, en Estados Unidos. No, la Biblia nos dice que el huerto del Edén fue plantado junto a dos ríos que nacen en la Turquía moderna y que recorren casi 2000 kilómetros y desembocan en el Golfo Pérsico. Ahorita el Golfo Pérsico está controlado por Irán, desgraciadamente. Y por el Golfo Pérsico circula casi el 65% del petróleo hacia el occidente. Los iraníes, si se pone la cosa tremenda, pueden bloquear el Golfo Pérsico y sumir en un caos a Europa, aislándola completamente de este líquido precioso que se le llama el oro negro al petróleo. Bueno, ahí precisamente junto al río Éufrates y el río Tigris, dice Génesis capítulo 2, versículo 10 en adelante, ahí fue plantado un huerto. Escuchen esto, no la tierra entera un huerto del Edén. No era toda la tierra un huerto del Edén, como muchos han creído, que toda la tierra era el huerto del Edén. No, era un pequeñísimo lugar geográfico donde Dios le asignó a la primer pareja para ahí probar a esa pareja, a través de la cual vendría el Mesías y todo el programa de Dios. Pero cuando Adán y Eva son plantados ahí en el huerto del Edén, ya estaba ahí en el huerto del Edén Satanás y sus ángeles. Ya estaban en el planeta Tierra. Y en el mero huerto del Edén, usando una serpiente, Satanás, ¿verdad? La palabra serpiente que se usa en Génesis 3 es la palabra hebrea Nahash, que significa un ser resplandeciente, que es la que ataca a Eva, ¿verdad? Y la mueve y la convence y le influye para que aceptemos la mentira de que somos autónomos, que podemos decidir nosotros entre el bien y entre el mal, que podemos entre el bien, el árbol de la ciencia, el fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal. La gente lo sigue comiendo, sigue determinando, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo. Si para ti la homosexualidad es mala, para mí es buena. A mí nadie me va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a determinar lo que es bueno. Si el mundo sigue en este punto de partida y en este camino que parece derecho pero que su fin es camino de muerte, esta es la razón por la cual estamos a un borde de la tercera guerra mundial, porque el hombre ha creído que somos dioses. Los nazis lo creyeron, los fascistas lo creyeron, los comunistas lo creyeron, los brujos lo creen, los humanistas lo creen. ¿Por qué? Porque es la mentira del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú decides lo que es bueno para tu vida y lo que es malo para tu vida. Si crees que la mujer con la que vives y te divorcia va a ser más feliz, divórciate de ella. Lo importante es que seas feliz. Háganme el favor nada más. Ese es el concepto que se tiene del matrimonio. Consulta los periódicos a la doctora Corazón, que es tu madrina. ¿Qué es lo que dice? Es que ve la revista esa famosa Cosmopolitan y en la portada, cómo divorciarte y ser feliz con el nuevo marido. Dios mío santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esa es la mentalidad que hay en el mundo, pero es al punto a donde hemos llegado y nosotros somos hijos de la luz. No es posible que tu familia siga con tantas mentiras y con tanto paganismo, no es posible, y tú estás dormido, como dijo Alberto Einstein antes de morir. El mundo se encuentra de cabeza cuando después explotaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki los norteamericanos. Digo, el mundo es malo, 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 pero el problema no son los malos, sino porque los buenos no quieren hacer nada. Ahorita están difundiendo videos por todos lados de lo que pasó en Alepo y lo que pasó con las bombas químicas que soltó el presidente Assad ahí en Siria. Están soltando por todos lados. Mi esposa me mandó ahorita un video en la mañana y no lo puedes creer, así mira, se te brinca el corazón.
Niños así, pero recién nacidos, los tienen que sacar de las incubadoras porque el gas sarín por todos lados y comienzan a vomitar sangre y comienzan a vomitar cosas negras y gritando. Un hombre perdió toditita su familia y sacudiéndose, inflándose por las armas químicas, y el mundo no hace nada. Nada. Llegan los rusos y entran a Ucrania y bombardean Ucrania y se apoderan de Ucrania y nadie hace nada, ni la OTAN ni las Naciones Unidas. Países en Sudamérica gobernados totalitariamente por dictadores, oprimiendo al pueblo, nadie hace nada. Porque no se metan con nosotros. ¿Para qué entonces se fundaron las Naciones Unidas? ¿Para qué está la OEA? ¿Para qué está la OTAN? Entonces son organizaciones ridículas, que dejen de existir entonces, porque es demasiada hipocresía la que se está viviendo actualmente en el mundo. Ahorita, gracias a Dios, que de todas las barbaridades que este señor en Estados Unidos ha hecho, creo que la única de las cosas buenas que ha hecho, bombardear a este señor y decirle: tú ya no vuelves a pasar este límite, tú no vuelves a usar armas químicas, porque es una desgracia contra el pueblo mismo que tú estás matando. Y vamos a ver qué pasa en adelante, ¿verdad? Y lo que pase, consigan las conferencias de ayer. Muy bien, aquí en Génesis 6 entonces, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si tú tienes ahorita una libretita o un pedazo de papel, puedes hacer 3 columnas. Una, hijos de los hombres, hijas de Dios, hijas de los hombres, hijos de los hombres y hijos de Dios. Vemos nosotros 3, etimológicamente en la misma construcción de las palabras, que hay 3 tipos aquí de entidades. Cuando los hombres, está hablando de los seres humanos. Los hombres, es la palabra hebrea Adaham, de ahí viene la palabra Adam. Este es Adham. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. ¿Hijas de quiénes? De los hombres, de los seres humanos. Que aquí entra en el versículo 2 una nueva entidad: los hijos de Dios. Los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres eran hermosas, y entonces tomaron mujeres, y dice el versículo 4 que el producto de esta mezcla de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres humanas, nacieron monstruos de 4 o 5 metros de altura, llamados los Nefilim, que se tradujeron como los gigantes o los caídos, de 4 o 5 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y hay solamente 2, teológicamente hablando, hay solamente 2 teorías para explicar Génesis capítulo 6. Uno de los problemas, ¿verdad?, que existe es la teoría de los descendientes de Set, si tú lo quieres apuntar. Esta teoría dice que el fracaso de los hijos de Set, al no haberse mantenido una línea mundana, vinieron los descendientes de Caín. O sea, después de que Caín mata a Abel, Set permanece fiel, mientras que la línea de Caín se pervirtió. Entonces, las hijas de los hombres son las descendientes de Caín, y los hijos de los hombres, los descendientes de Set. Pero el problema es el siguiente: si realmente esta es la única explicación que hay, de que las hijas de los hombres son hijas de Caín y que los hijos de los hombres son los descendientes de Set, aunque tú mezcles a una mujer mala con un hombre bueno, o viceversa, no nacen monstruos de 4 o 5 metros que vivieron durante 1000 años en el planeta Tierra. Y hasta 2 Samuel capítulo 21, como lo vamos a ver, David fue el que exterminó a los gigantes, a los Nefilim. Ahora, esta teoría que enseña que son las hijas de los hombres descendientes de Caín y los hijos de los hombres descendientes de Set, no pueden explicar hasta este momento de dónde salieron los gigantes.
Ni modo que las hormigas los hayan parido. ¿Y cuál es la otra teoría que ha sido aceptada por la mayoría de los mismos padres de la iglesia, como José Flavio Josefo, Justino Mártir, Irineo, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Martín Lutero, Hal Lindsey, Reinhaus, Pember, el director de Cristo para las Naciones en Estados Unidos, Dennis Goodman, los más grandes teólogos han aceptado y han acabado coincidiendo en que aquí hubo una intervención entre ángeles y seres humanos. Y entonces surge el problema de explicar Mateo 22, cuando Jesús dijo, porque de ahí se agarran, es que Mateo dijo que que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles en el cielo. Pero aquí está hablando de los ángeles caídos que bajaron a la tierra, y aquí funciona el genoma humano. Tal vez en el cielo no, pero cuando nosotros muramos, dice Isaías capítulo 65, que continuará la reproducción humana. En el milenio vamos a seguir teniendo hijos. Entonces, ¿cómo puedes comparar que vamos a tener hijos en el milenio y que Jesús dice que seremos como los ángeles? Esto es una falta, precisamente por eso hay que venir a los seminarios de profecías, para que entiendas la cronología del panorama de Dios. Entonces, voy a explicarlo. Ahorita estamos en el periodo de la iglesia, son 2000 años. Después del periodo de la iglesia viene la gran tribulación, 7 años. Antes de que venga la tribulación, somos sacados la iglesia del Pentecostés a nuestros días. Los que estamos en el cuerpo de Cristo somos sacados y llevados al cielo. Mientras aquí abajo en la tierra son 7 años de tribulación por el anticristo. Y mientras estamos en el cielo, hay dos cosas que estamos haciendo en el cielo. Primera de Corintios capítulo 3, Romanos 14, 10, y es el tribunal de Cristo, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ser juzgados no por la salvación, sino por lo que dejamos de hacer y por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Se llama el tribunal de Cristo. El bema en el griego con B de burro, bema. Romanos 14, 10. Y después de que seamos juzgados y sean entregadas las recompensas, y Dios declare quiénes de nosotros vamos a sentarnos en tronos, porque no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos. Dice Apocalipsis 20, versículo 2 y 3, y los que fueron dignos, dice Juan, vi los que fueron dignos de sentarse en tronos. Y en Apocalipsis 2 y versículo capítulo 3, Jesucristo al mensaje a las 7 iglesias dice: a los que vencieren gobernarán junto conmigo como vicerregentes. Entonces no todos los cristianos vamos a gobernar. Van a estar muchos, ¿verdad?, en el milenio, pero no todos. Después del milenio, después de los 7 años, ¿qué sigue? El milenio de Cristo. Entonces el anticristo es destruido, bajamos todos los santos, la iglesia, en la segunda venida de Jesucristo, y comenzamos a reinar 1000 años con Él. Y durante estos 1000 años, la tierra y los cielos todavía van a ser los mismos. Lo único que van a experimentar va a ser una restauración, no una nueva creación, una restauración. ¿Qué estoy diciendo? Que en el milenio va a haber muerte todavía. En el milenio va a haber pecado todavía. En el milenio no se ha eliminado la muerte, pero las rosas no van a tener espinas, los animales no van a morder, el león se va a acostar con el cordero, Isaías capítulo 11. Entonces va a haber una recreación de la ecología que hay en el mundo, pero va a ser el planeta Tierra lleno de árboles y de frutas. Pero es una restauración nada más. Y al acabarse el milenio, Satanás durante estos 1000 años va a ser atado, Apocalipsis capítulo 20. Y mientras Él es atado, nosotros disfrutamos el milenio. Y en el milenio continuamos comiendo frutas, vegetales. No hay tacos al pastor, ni de machitos, ni de esas cosas, ¿verdad? Y vamos a comenzar a ver que nadie se va a meter contigo ni con tu familia. No, nadie va a meter a robarse a tu casa. Todos vamos a vivir en Sucots. No va a haber carreteras, no va a haber aviones.
no va a haber automóviles, no va a haber trenes. Vamos a regresar completamente a lo que era el Edén. Y después del milenio sigue la eternidad, la nueva Jerusalén, cielos y nueva tierra. Y ahí sí, Apocalipsis 20 del 11 al 15, dice Dios: y vi que la tierra desapareció y los cielos también, los que tenemos ahorita, Marte, Júpiter, Saturno, las galaxias, Andrómeda, el Sol, nada de lo que está ahorita va a continuar, van a desaparecer. ¿Cuándo? Después del milenio. En el milenio va a haber sol todavía. Entonces, después del milenio nos vamos al universo entero y ya vamos aquí en la tierra, y la tierra permanece con la nueva tierra como el centro y los cuarteles generales de nosotros, la iglesia. Este minúsculo y pequeño planeta, Dios lo escogió para que se fuera el centro del gobierno cuando sean creados los nuevos cielos y la nueva tierra. Déjenme leerles este versículo, es uno de mis preferidos, en el libro de Daniel, capítulo 7, apúntalo si quieres, y dice así, versículo 27. Aquí está hablando con la destrucción de ya todo el mal. Daniel 7, 27. Y que el reino singular y el dominio de la majestad singular de los reinos plural, debajo de ¿dónde? De todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Dios, después de que acabe todo su plan, esto está en el Apocalipsis, así termina la Biblia, es el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahí aparece la palabra: y ya no habrá maldición, y ya no habrá muerte. Hasta ahí, hasta después del milenio. Y entonces ya los cielos serán renovados, y ahí es donde ya no va a haber matrimonio. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Pero muchos me decían, ¿verdad? Oye, pero en el milenio, ¿cómo puede haber reproducción, verdad? Yo creo que los que se van a casar en el milenio, perdón, no se van a casar. El matrimonio instituido por Dios en la ley civil, Deuteronomio, fue instituido por la dureza del corazón, para que cuando una mujer se una con un hombre, el hombre no se haga con Domingo 7 y te diga: pues vamos a rejuntarnos. No necesitamos un papel que es un acta de matrimonio para demostrar nuestro amor. No le creas a ese mentiroso. No, papacito, el sexo es una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Y qué tal si me embarazo y sales con Domingo 7 y te vas, que porque te vas con otro y comes con la pancita ya no te gustó? ¿Qué defensa tiene la mujer? Ese papelito que se llama acta de matrimonio. Así el sinvergüenza y el halcón se fue, pues voy ante un juez a que por lo menos abogue yo, que me den sostén para mis hijos y pelear lo que yo puedo pelear. Entonces se necesita el acta de matrimonio mientras estamos en un mundo de pecado. Pero cuando venga el milenio no vamos a necesitar eso, porque será la tierra llena de la justicia de Jesucristo. Y hay de aquel cuervo que maltrata a su esposa, porque le va a morir a los 100 años de edad. Dice Génesis, Isaías capítulo 65. Ahora bien, dicen estas personas que las personas que sobrevivan cuando Cristo regrese después del Armagedón, una tercera parte de la humanidad sobrevivió. ¿Cuántos somos ahorita de habitantes? 7.5 billones. 7.5 billones. Una tercera parte, estamos hablando aproximadamente de 2 billones que van a quedar vivos cuando Cristo venga, y los demás van a morir, porque dice Apocalipsis 6:4 en el cuarto sello, y en la quinta trompeta en Apocalipsis 9, que mueren primero una cuarta parte y después una tercera parte. Imagínense nada más. ¿Saben qué significa esto? Cuando venga Jesucristo, los únicos continentes que van a sobrevivir son Europa y el Medio Oriente. Porque las únicas naciones que se mencionan en la Biblia son las que están en el Medio Oriente, algunas de Asia y el Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a pasar con el continente donde tú y yo vivimos, que se llama el continente americano? Desde Alaska a la Patagonia desaparecieron. Adiós, ahí nos vemos. Por bombas nucleares.
En el cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad muere. Estamos hablando que en los primeros bombazos, casi 2.500 millones de personas van a desaparecer. Y el otro día me puse a hacer cálculos cuánta gente había desde Alaska hasta la Patagonia, y más o menos es la cantidad. Así que adiós Oaxaca, ¿verdad? Y adiós Guatemala y Argentina y Estados Unidos y Alaska, etcétera, etcétera. Porque cuando venga Jesucristo, ¿quiénes son esos 2 millones, 4 millones que estamos hablando que van a desaparecer? O 5 millones, ¿quiénes son? 5.000 millones, perdón, ¿quiénes son? Tienes que buscar en el globo geográfico donde se localiza esta cantidad de personas. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, vemos nosotros, regresamos a Génesis, a nuestro pasaje, que se nos habla de estos hijos de Dios. Ahora bien, esa teoría de Set y de las hijas de Caín es absurda y no se puede sostener. Repito, porque no pueden, los que creen eso, ¿de dónde salieron? Los gigantes. Y la mayor parte de los padres de la iglesia y de los mismos teólogos del siglo XX y siglo XXI creen y han aceptado que los hijos de Dios son los ángeles caídos. Y el peso más grande teológicamente de esto es que en todo el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios se refiere siempre, siempre, siempre a los ángeles caídos. Veamos rápidamente el libro de Job como un ejemplo. Y dice Job capítulo 1 y capítulo 2, versículo 6, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En el hebreo es Ben Elohim. Ben en el hebreo con B grande es hijos. Elohim es Dios. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Imagínate nada más, ¿no? Entre los cuales venían los hijos de Set y las hijas de Caín. No, ¿verdad? Estamos hablando de algo en el cielo. Vinieron acompañando a Satanás los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Capítulo 2 de Job, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron, ¿quiénes? Los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también con ellos, presentándose delante de la tierra. Aquí vemos que esta frase, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron con Lucifer al principio de la creación del universo. Y vemos en el capítulo 38 del mismo libro de Job, versículo 4, donde se nos describe una escena de el origen del universo, antes de que el hombre existiera. Estamos hablando que antes de nosotros, ¿quién existía? Los ángeles, ¿verdad? La rebelión de Lucifer fue antes de que el hombre fuera creado. Cuando el hombre fue creado, Lucifer ya estaba en el huerto del Edén como un querubín caído. Ya era una entidad espiritual caída. Ya había pecado Lucifer antes que nosotros. Entonces estamos hablando de escenas que tienen lugar antes de que el ser humano fuera creado. Dice Job 38, versículo 4. Le pregunta a Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, las medidas que mencionamos hace unos momentos. La tierra tiene medidas. No dijo Dios que aparezca un globo por ahí flotando y que aparezca esto y el otro. No, dice en Isaías 40 que Dios juntó el polvo de la tierra, puso medidas, todo lo hizo perfectamente bien calculado. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? O sea, 1 metro. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Esto fue escrito hace, escuchen esto, el libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. El libro de Job es la época de los patriarcas. Aquí estamos hablando de algo con puro lenguaje científico. Todavía hasta el siglo XVII, XVIII creían que la tierra estaba sobre una tortuga o sobre Charles Atlas. No podían explicarse más que Galileo Galilei, 1600 y feria, cuando descubrió con el telescopio y todo, ¿verdad? Que no era posible, la tierra, ¿verdad? Está flotando sobre nada en el espacio. Y le pregunta eso a Dios a Job:
hace 4,000, 5,000 años. Oye, espérame tantito, Job. ¿Tú sabes si la tierra tiene una base? ¿Tú sabes las medidas que tiene el mundo? Y dice el versículo 6, sobre que están fundados bases, ¿quién puso su piedra angular? Y el versículo 7, ojo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles que tuvieron la bendición, el privilegio de ver cómo el creador de los cielos y la tierra ordenaba el universo en el cual tú y yo fuimos colocados. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice la Biblia que por la fe entendemos que las cosas que vemos empíricamente, físicamente, fueron creadas de lo que no se ve. O sea, por toda la Biblia existe lo mismo. El mundo invisible, espiritual, era anterior al mundo físico en el cual tú y yo fuimos colocados y bajo el cual estamos en 4 dimensiones. Pero antes de nosotros existía ya un universo, existían criaturas, entidades espirituales que los pobres científicos del siglo XXI les llaman extraterrestres. Y pues en alguna manera sí son extraterrestres, ¿verdad? Porque son ángeles, o sea, no pertenecen a la tierra. Se llama extraterrestres, nada más que no saben quiénes son, creen que vienen de Marte o de una galaxia de la Andrómeda o quién sabe de dónde ven, pero no entienden, ¿verdad?, que el universo está poblado, claro que está poblado de ángeles caídos y de demonios. En la otra conferencia vamos a ver la diferencia entre los ángeles y los demonios, y los ángeles que permanecen fieles a Dios y que nos siguen a nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ayudándonos para nuestra salvación, para que permanezcamos firmes hasta el final. Entonces, por todos lados encontramos que la frase hijos de Dios pertenece a los ángeles caídos, y ese es el peso teológico que vamos a ver después en 2 de Pedro y en el libro de Judas, donde ya el Nuevo Testamento nos confirma que estos ángeles cometieron fornicación. De alguna forma, los ángeles adulteraron, violaron, de alguna forma estos ángeles alteraron la genética de las mujeres humanas, de las cuales nacieron monstruos híbridos que se llamaron los gigantes, que poblaron el mundo durante 1000 años, y lo que la ciencia comienza a descubrir, los fósiles y las cosas arqueológicas y las construcciones que ellos hacen, y no saben de dónde. La Atlántida no la encuentran, que fue la Atlántida, una ciudad sumergida, y los titanes que los griegos llamaban que eran gigantes, del dios Zeus, el dios del rayo, el dios etcétera, etcétera. Todas estas versiones y leyendas y mitos de los romanos y de los griegos tenían un origen. De alguna forma los ángeles caídos se han querido manifestar a los seres humanos, engañándonos con apariciones y con esto y con el otro. Y ya apareció una virgencita en el árbol, una cosa así, y una señora que le llora sangre, y una estatua que le llora sangre, y apareció estas cosas. Y pues la gente, es lógico, si yo no tuviera el conocimiento del Espíritu Santo, ni tú tampoco, acabaríamos creyéndolo, porque estamos buscando lo sobrenatural que no podemos explicar con palabras. Entonces tiene que haber una explicación. Pues sí, es un milagro de la virgencita, un milagro de Juan Diego, que existió siquiera el pobre indito ese, Dios santo. Entonces vivimos un mundo engañado, y no vemos a toda esa gente, ¿verdad?, que van a las peregrinaciones y arrastrando, sangrándose las rodillas en la villa, etcétera, etcétera, y cargando y chicoteándose la espalda con pencas de plátano y con pencas de maíz para poder hacer sacrificio. Ahorita está de moda la adoración a la muerte, ¿verdad? Han pasado videos ya en la televisión de cómo está creciendo esta secta a la muerte. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, es todo. Tenemos que buscar, si no conocemos a quién adorar, buscamos a alguien, necesitamos adorar a alguien. Es la naturaleza con la cual Dios nos formó. Tenemos la eternidad, sabemos que este mundo trasciende, que hay algo más de nosotros, pero como no lo conocemos, lo buscamos y lo inventamos. Y así los científicos, como no saben quién creó el mundo, ni pueden ver a Dios, tienen que inventar que venimos de los changos de Chita.
y que todo fue el resultado de un accidente, cuando la misma física, las mismas leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley termodinámica, las leyes de los aminoácidos biológicamente, las leyes de la ciencia, las leyes de la física y la química, contradicen la evolución, la contradicen. Ya dejemos la Biblia a un lado, la contradicen científicamente. La segunda ley de la termodinámica establece que nadie se crea ni se destruye, y que todo es un proceso de decaimiento, de oxidación, de descomposición. La evolución dice que vamos de menos a más. La física nos dice que vamos de más a menos. Que el universo está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Entonces no estamos evolucionando, ni venimos de los ratones, ni venimos de los changos. Somos una creación especial, a la imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo te quiere engañar y decirte que vienes de los ratones, que vienes de las vacas, que fue una evolución, que no hay leyes morales, porque si somos animales, ¿quién va a establecer qué es bueno y qué es malo? ¿Quién? ¿Los nazis? ¿Los fascistas? ¿Los comunistas? ¿Walter Mercado, tu padrino? ¿Los brujos? ¿Los espiritistas? ¿Los de la cienciología? ¿Los de las mormones? ¿O los budistas? ¿O el islam? ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad que tuvo Cristo? ¿Quién tuvo la autoridad que tiene la Biblia? Nada, ni nadie. Y podemos rebatir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz y entregó su vida, fue enterrado y resucitado a los 3 días, y ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, esperando que nosotros como su pueblo continuemos esa misión que Él nos encomendó, de ir y predicar este mensaje a las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dejándonos sus palabras que son: no tengan miedo, pequeña manada, no tengan miedo de nada ni de nadie. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. No tengas temor, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, que te esfuerzo y te ayudo. Los que se enojan contra ti serán avergonzados, y ninguna arma contra ti prosperará, porque esta es la herencia que el Dios creador de los cielos nos ha dejado por pertenecer a su familia espiritual y ser llamados hijos e hijas de Dios. Te damos gracias por tu muerte en la cruz, Señor, y porque en este momento muchas personas que nos escuchan pueden invitarte ante este momento tan solemne como su Señor y su Salvador en sus vidas. Si tú quieres invitar a Jesús en este momento a tu vida, simplemente dile: mi Señor y mi Dios, creo que tú en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste y venciste la muerte para dejarme la esperanza que esta vida no lo es todo, que en el día de mi muerte el polvo deshará mi cuerpo, pero el alma y mi espíritu se reunirán contigo en un cuerpo nuevo que tú has diseñado para la eternidad. Entra a mi vida, Jesús, como mi Señor, y dame el poder en el Espíritu Santo de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a Dios por todas las cosas que están sucediendo en el mundo, porque tenemos una luz. No estamos en tinieblas y en medio de esta confusión religiosa, política, filosófica en la que el mundo se encuentra. Nos damos cuenta que podemos nosotros abrir este libro que tengo en mis manos en esta mañana, que se llama la Biblia, el libro más antiguo de la humanidad, el que contiene los registros más antiguos de física, química, genética, antropología, arqueología, historia, geografía, poesía, literatura. Y si pusiéramos todos los libros sagrados o los que se consideran sagrados o religiosos del lado izquierdo y tenemos la Biblia del lado derecho, damas y caballeros, no existe absolutamente ningún libro de los billones de volúmenes de literatura que se comparen con la Biblia. Y si nosotros queremos realmente tener bases para poder hablar, no leyendas ni mitos, ni tradiciones, sino hechos basados, vuelvo a repetir, con la historia, la geografía, la arqueología, la antropología, la física, la química, tenemos que abrir este libro. Y nunca, como en esta época, tenemos que cobrar conciencia que el mundo se encuentra en un punto donde estamos listos a acabarnos nosotros mismos. En el siglo XXI, donde después del siglo XX se descubrieron los más grandes avances científicos y tecnológicos de la historia, donde jamás el mundo había podido ver en el siglo XX, que desde Adán hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en casi 5,000 años, se descubrió en el siglo XX con toda la tecnología y la ciencia que se aportó a la humanidad. Sin embargo, a pesar de que fue el siglo donde más avances tecnológicos y científicos el mundo pudo testificar, es el siglo donde más ateos han surgido, donde más soberbia se ha apoderado de la humanidad y donde hemos creído que podíamos nosotros desechar a Dios de nuestra ecuación, poner a Dios y sus leyes morales a un lado. Y estamos en el siglo XXI a punto de ver la destrucción del matrimonio, la redefinición de la familia, el caos que existe moral en el mundo entero, porque se ha perdido la brújula completamente, olvidándonos que nosotros no legislamos la moral. La moral fue legislada por el eterno creador de los cielos y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó la Biblia para alertarnos en esta mañana, como todos ustedes van en este momento a escuchar, en qué punto nos encontramos, para que tú sepas con certeza. No estamos hablando de Walter Mercado, ni Nostradamus, ni de magos, ni de gurús, ni de falsos líderes religiosos. Estamos hablando de la Biblia. Y continúo desafiando al mundo entero para que alguien se atreva a decirnos qué libro conoces mejor que la Biblia. Hasta este momento ni presidentes, ni políticos, ni físicos matemáticos, ni arqueólogos, ni antropólogos, ni psiquiatras, ni psicólogos, no he encontrado en 35 años que tenemos proclamando este mensaje, alguien que se atreva a decir este libro es mejor que la Biblia, o este poeta o este líder religioso es mejor que Jesucristo. Nadie ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, no morirás eternamente, mas pasarás de la muerte a la vida. No cabe duda que nos encontramos en lo que la Biblia muestra en Mateo capítulo 24, cuando se acercaron los discípulos a preguntarle a Jesús qué señales hace 2000 años Él nos podría dar para que supiéramos que nos encontramos en los tiempos finales. Y dice en Mateo 24, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie los engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Damas y caballeros, no fue hasta el siglo XX cuando pudimos comprobar que el inicio de estas profecías comenzaba la cuenta regresiva. No fue siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes como la peste bubónica, la peste negra, etcétera, etcétera. Pero nunca como en el siglo XX se habían conjugado nación contra nación en la Primera Guerra Mundial, 1914, y veintitantos años después, la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, y dice el Instituto Sismológico de Boulder que desde 1976 jamás había habido la frecuencia y la intensidad de los terremotos que han comenzado a azotar al mundo, como el último terremoto en Chile, que casi mueve el equilibrio de la tierra medio grado. Vivimos en medio de guerras y rumores de guerras. Rusia amenaza actualmente invadir más naciones para revivir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La China está tratando de dominar todo el mar enfrente del Japón para apoderarse de las islas que no son de ellos, pero que quieren, con la fuerza que tienen, tratar de dominar el mar enfrente de Japón. Tailandia, Indonesia, Filipinas, Corea del Norte ha sido gobernada por una familia de desequilibrados mentales, porque desde que estaban ahí los Jong han tratado de destruir la humanidad con la fabricación de bombas atómicas. Los musulmanes radicales de ISIS en el Medio Oriente se acaban de levantar hace algunos años con el propósito de revivir el califato. ¿Qué es el califato? Es la sucesión de Mahoma. Quieren otra vez revivir el Imperio Otomano, que durante casi 500 años estuvo controlando, hasta que en 1923 los ingleses llegaron y acabaron con el Imperio Otomano. Después vino la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver más adelante. Pero ISIS, que pertenece a la rama de los sunis, porque los musulmanes están divididos en dos, los sunis y los chiitas, quieren establecer el gobierno de Mahoma. Y lo más sorprendente es lo siguiente: hace algunos meses yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este grupo de terroristas, que ya no se pueden callarnos, es un grupo deshumanizado, donde ya han entrenado a los niños de 6 y 7 años a que ellos le corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas, para que los niños crezcan desincivilizados, deshumanizados, como máquinas de matar y de destruir? Esto es el panorama que el Medio Oriente está adquiriendo ante nuestros ojos. Pues este grupo está tratando de borrar la frontera entre Siria e Irak, extender el califato para gobernar el Medio Oriente y apoderarse del 65% de las reservas petroleras que se encuentran en medio de 3 naciones, que son Arabia Saudita, Irak e Irán. El 65% del petróleo del mundo se encuentra debajo de estas 3 naciones. El único obstáculo que tienen es Arabia Saudita, que es una monarquía, y Jordania. Entonces quieren acabar con las monarquías que quedan, poder extender el califato y gobernar el mundo. Muy bien, al mismo tiempo vemos nosotros que Estados Unidos, desde hace 8 años aproximadamente, se ha comenzado a retirar del Medio Oriente, después de la guerra que hubo del Golfo Pérsico. Y ahora Rusia, aprovechando el vacío espiritual que existe, e ideológico y político y económico en el Medio Oriente, está avanzando con China y con Irán para tratar de controlar el Medio Oriente con el pretexto de destruir a ISIS. Pero al mismo tiempo Rusia
está apoyando a Siria, al presidente Bashar Assad, porque Rusia tiene en Siria una base naval con acceso al Mediterráneo y es el único acceso que Rusia tiene para controlar el Mediterráneo. Todo este panorama geopolítico que estoy exponiendo en este momento es importante para asentar nuestras bases y tú puedas entender en qué posición está el mundo y no sigas solamente viendo ricas y famosas en la televisión. Porque el mundo está completamente ignorando y la gente está completamente desubicada y no les importa más que hacer dinero y la moral, pero no les interesa el mundo en que vivimos como en los tiempos de Noé. Comen y beben, te acuestas, trabajas y te duermes. Y llegas a los 50, 60, 70 años de edad, naciste en las tinieblas, vives en las tinieblas y regresas a las tinieblas. ¿Qué diferencia hay de cuántos seres humanos y los animales? Ese es el ritmo y la rutina de los animales. Se levantan, comen, duermen, se levantan, comen, duermen. Y dice la Biblia, el mundo se encontrará como en los tiempos de Noé, completamente desapercibidos y caerá de repente como un lazo sobre los seres humanos la destrucción que nunca te esperas que tal vez pueda ser si tú te mueres en esta misma noche. No cabe duda que el mundo es una olla hirviendo a punto de explotar. ¿Habrá próximamente una guerra? ¿Será la tercera guerra mundial? Es la respuesta de esta conferencia a la que vamos a dar. Y si viene otra guerra, y si fuera la tercera guerra mundial, ¿será la extinción de la humanidad? ¿Qué dice la Biblia acerca, en el libro del Apocalipsis y de los profetas hebreos, con qué cronología tan perfecta y tan exacta la Biblia puso en orden los imperios mundiales desde hace 2600 años por los profetas hebreos, como el profeta Daniel? Que precisamente dijo Daniel, primero se levantará Babilonia, que es Irak, después vendrán los medos y los persas, tal como la historia lo certifica. Después vinieron los griegos con Alejandro el Magno, derrotaron a los medos y a los persas, y después vino el cuarto imperio, el imperio romano. Y desde hace 2000 años hasta nuestros días, de acuerdo a la Biblia, no se iba a levantar ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Inglaterra, sino que antes de que Cristo venga, la Biblia profetiza que se unirán, pongan mucha atención, se unirán 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, formarán una confederación política para formar el último gobierno que dirigirá un hombre con poderes sobrenaturales diabólicos, que la Biblia le llama diferentes nombres. Se le llama el cuerno pequeño, se le llama la bestia y el apóstol Juan le llama el anticristo. Este hombre con poderes sobrenaturales conjugará y unirá el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo de Europa, del Medio Oriente hacia Europa. Podrá levantar la economía que se está tambaleando ahorita en Europa, como es en España, Portugal, Grecia e Italia. Y este hombre con estos poderes, el mundo se hincará ante él, porque el mundo no le interesa si el presidente o el gobernante tiene una moral o si tiene buenos principios. Al mundo le interesa simplemente la economía. Todo gira alrededor de intereses económicos. Como dijo el fundador de la banca en Europa, Rothschild, el que tiene la economía gobernará el mundo. Veamos en primer lugar una breve historia de las últimas guerras y revoluciones. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, Suecia, de 6000 años que la historia tiene del ser humano aproximadamente, de 6000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. La historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Si fuéramos extraterrestres y viéramos el planeta Tierra desde arriba, podríamos preguntarnos, oye, la historia allá abajo de todos los seres humanos están el uno contra el otro. Están el uno contra el otro de hace 6000 años. No pueden vivir en paz, atacándose unos contra otros, hijos contra padres,
padres contra hijos, esposos contra la esposa contra el esposo, el pueblo contra los gobernantes contra el pueblo, nación contra nación. ¿Qué le pasa al ser humano? Sociólogos, psicólogos, psiquiatras han tratado de dar una respuesta como el dramaturgo inglés William Shakespeare. Es que es el defecto trágico del ser humano. Sigmund Freud, el médico vienes, padre de la psicología, dijo pues es problemas sexuales de la infancia y es el medio ambiente. Carlos Marx, pues es una lucha de clases la historia de la humanidad. Si el proletariado derriba a la burguesía, el proletariado puede arrebatarle a la burguesía y entonces poder repartir toda la riqueza y habrá equidad y justicia en las naciones. Todo el mundo ha tratado de poder dar una respuesta por qué el ser humano se comporta como se ha comportado y se sigue comportando a pesar de nuestros descubrimientos y de nuestra inteligencia y lo que nosotros proclamamos. Estamos a punto de extinguirnos en el siglo XXI. Estamos rodeados actualmente de naciones que están a punto de entrar en guerra la una contra la otra, como lo vamos a demostrar. Estamos a punto de la extinción de la humanidad. ¿Qué le sucede al mundo? La respuesta está en la Biblia. La Biblia con una sola palabra nos dice el problema del ser humano. La Biblia le llama pecado. Pecado. ¿Qué es el pecado? Es una fuerza maligna con la que tú y yo nacimos. Es un poder malévolo dentro de nosotros que nos inclina a tomar un cigarro y aunque yo sepa que diga la cajetilla, este producto no sirve para la salud y mi razón me diga, te estás destruyendo la lengua, la laringe, la tráquea, el esófago, los pulmones, los alveolos pulmonares, sigo fumando. ¿Por qué? El médico te dice, oye Pancho, el alcohol te está destruyendo el hígado, los pulmones, el estómago, pero sigues emborrachándote. ¿Por qué? Oye, el adulterio, te vas con una muchacha más joven y dejas a tu esposo y a tus hijos cuando la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué hay tantos adulterios? ¿Y por qué tantas personas se echan a perder su familia por una simple aventura? ¿Por qué? La respuesta es porque dentro de nosotros hay pasiones que son muy difíciles de controlar. Esta es la razón por la cual Dios tuvo que bajar al mundo hace 2000 años, damas y caballeros, para que en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos dijera, separados de mí, nada pueden hacer. Nos desconectamos hace miles de años de Dios, de la fuente de energía, y hemos nacido en pecado, una fuerza maligna, una infección en el alma que nos hace estar unos contra otros. Y hasta que el hombre se vuelve a Dios y regresa a la fuente, a lo origen del Creador, es cuando comienzas a hacer la paz con Él. Y hasta que no hagamos la paz con Dios, no podemos tener la paz unos con otros. Yo no puedo tener paz en mi matrimonio, ni gobernante contra gobernante, hasta que primero hagamos la paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Revolución Francesa, 1789 al 99, conocida como la Revolución Burguesa Liberal, inició la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa. La Revolución Rusa, iniciada y dirigida por un hombre comunista llamado Lenin, provocó la dinastía, el derrumbe de la dinastía de los zares. Nicolás II, el último zar de Rusia, le preguntó a un misionero cristiano, por ejemplo, oye, dame una prueba de que Dios existe. Y el misionero le contestó con una sola palabra: Israel. Con Israel el zar se quedó estupefacto y dijo, ¿cómo es posible que Israel sea la prueba de que Dios existe? Y el misionero le contestó, nunca ha existido ninguna civilización, ni tribu ni cultura que haya sobrevivido casi 2000 años para poder realmente testificar que los profetas que dijeron que regresarían a su tierra, algún día tenían que regresar, lo cual se cumplió el 14 de mayo de 1948. Vemos nosotros también la Primera Guerra Mundial, 1914. Comenzó con el enfrentamiento entre el Imperio Austríaco, Húngaro y Serbia. Murieron 60 millones de soldados a principios del siglo XX y entraron a la guerra y murieron casi en la tercera parte de los soldados involucrados en la guerra.
La Segunda Guerra Mundial. Hitler promete a Chamberlain, el ministro de Inglaterra, que no va a invadir Polonia ni Checoslovaquia. Chamberlain regresa y le dice a la Cámara de los Comunes: Hitler prometió que no va a hacer nada, y engañó a todos los líderes políticos de Inglaterra. A una semana o 2 semanas, Hitler invade Polonia y Checoslovaquia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses atacan a los americanos en Pearl Harbor, en Hawái, y entonces Estados Unidos se involucra en la guerra, y entra también José Stalin de Rusia para apoyar a Inglaterra y Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se movilizaron 110 millones de soldados y murieron más de 45 millones de soldados. Acabó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores, Estados Unidos de Norteamérica, se convierten en la supremacía política, económica y militar del mundo. Pasan algunos años y se levanta en Occidente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces comienza de 1950 hasta 1989 la confrontación entre 2 titanes: los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Rusia, en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó la Guerra Fría? Porque durante todo este tiempo ninguno disparó. El tiempo más caliente de la Guerra Fría fue en la década de los 60, cuando Nikita Khrushchev pone misiles nucleares en Cuba, amenazando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy valientemente le da un ultimátum a Nikita Khrushchev. Fue una cosa tremenda la que se vivió, de tensión y de incertidumbre. Nikita Khrushchev, al ver la determinación de Kennedy, saca los misiles y se evita la Tercera Guerra Mundial, porque la Biblia decía claramente, como lo vamos a ver, cuándo vamos a entrar a la Tercera Guerra Mundial. Entonces pasa todo este tiempo, y en 1989 un hombre llamado Mikhail Gorbachev va al Vaticano a platicar con Juan Pablo II, con el Papa, y le dice a Juan Pablo II: Gorbachev, ¿me permite usar como podio el Vaticano para mandar un mensaje al mundo entero? Entonces el muro de Berlín, que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental, es derribado, y Mikhail Gorbachev dice lo siguiente: el comunismo como sistema e ideología fracasó. Es imposible mantener la ideología del comunismo en Rusia por 2 factores. En primer lugar, dijo Gorbachev, sacamos a Dios de Rusia, y en segundo lugar, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de 1989 más o menos a la entrada del siglo XXI, Gorbachev inició una política llamada la perestroika. Esta perestroika comenzó entonces a permear toda las repúblicas socialistas soviéticas. Se dividió esta unión de repúblicas en 15 repúblicas: Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que están casi junto al mar Caspio, y entonces permitieron que los misioneros regresaran a Rusia, y entonces Rusia descubrió, se quitó el disfraz que tenía Rusia ante el mundo. Tenían desde 1975 Rusia hasta 1989, que se quitó la máscara Gorbachev valientemente. Rusia se estaba muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre, con una apariencia ante el mundo de que el comunismo y el marxismo y el leninismo y la dialéctica materialista, una ideología que hasta este siglo XXI ha fracasado y jamás podrá ser alcanzado, porque esta ideología ataca principalmente a la familia. Y la familia, damas y caballeros, si tú no lo sabías, de acuerdo a la Biblia, la institución más santa, más sagrada que existe, antes de que Dios fundara los estados y las repúblicas y las instituciones, lo primero sobre lo cual Dios, el fundamento sobre el cual Dios fundó la sociedad, fue la familia. Y cuando la familia comienza a ser atacada, y cuando el matrimonio comienza a ser redefinido, es cuando nos damos cuenta que es el síntoma de descomposición social más grande que jamás la historia ha enfrentado. Más que, y todavía Sodoma y Gomorra se podría comparar con Pinocho y Blancanieves.
con lo que se está atentando en el siglo XXI. Y quedan muy pocos hombres y muy pocas organizaciones valientes para levantar la bandera de la familia y defender nuestros hijos, pelear por nuestros hijos y pelear por nuestros nietos y pelear por la familia. Desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, es un hombre y una mujer los que forman una familia. Es un perro con una perra, es un león con una leona, es un elefante con un elefante. Siempre los sexos han sido diseñados por Dios para tener hijos. Todos nosotros tenemos una mamá. ¿Y de dónde venimos todos? De una mamá. Pero llegamos a un punto en el siglo XXI en el que la gente lo está aceptando como algo normal. Como algo normal. ¿Por qué? Porque lo dijo Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis. Si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Es como la famosa teoría de la evolución. Tú ve a cualquier universidad en el mundo, ve a los museos de historia natural y en todos te enseñan que venimos de chita, que venimos de los animales, cuando la teoría de la evolución es anticientífica. No se puede sostener la teoría de la evolución ni biológica ni genéticamente. Los mismos aminoácidos de la vida prohíben y detienen, que son los ladrillos del organismo, impiden que haya una evolución de una especie a otra especie. Hasta este momento no ha habido ninguna demostración de que una especie cambia a otra especie. Pero se sigue enseñando y se sigue aceptando y se sigue argumentando que es científico, y la gente se lo sigue comiendo y aceptando porque no entienden las raíces de las mentiras que prevalecen en nuestra sociedad. Y es el momento de levantar este libro y demostrar que no venimos de los animales. Somos agentes morales, responsables de Dios, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando levantó a su Hijo de entre los muertos, a Jesucristo, hace 2000 años, nos estaba dando testimonio de que tú y yo vamos a volver a vivir. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Vemos la guerra del Golfo Pérsico en 1990, Irak, con el presidente Hussein. Llega a Kuwait, dice que para cobrar una deuda con ese pretexto, e invade la nación de Kuwait. Se junta en 1990 una coalición de 29 naciones apoyadas por las Naciones Unidas para sacar al invasor Saddam Hussein de Kuwait. Se saca a este invasor. Posteriormente viene la Segunda Guerra en Kuwait. Este hombre es encontrado después de vivir en palacios rodeado de diamantes, de oro. Sus hijos de Kuwait, Udam y Uzi, iban a las fiestas y a las niñas de 15 años las secuestraban para violarlas en sus yates, y las familias las asesinaban para que nadie protestara. Era una carnicería lo que se estaba viviendo en la nación de Irak. Este hombre, después de todo el esplendor con el que vivió, lo encuentran 3 metros bajo tierra en donde él había nacido, en la ciudad de Kritit, ahí en Irak, Kritik. Y ahí, lleno de piojos con su barba, lo encuentran como un limosnero, y así lo sacan, lo juzgan y lo ahorcan en Irak. Viene la guerra de la OTAN contra Libia, y el hombre también, Muammar Gaddafi, que derribó un avión de Inglaterra al África con 265 personas, que mandó y sostuvo terroristas, que tenía un ejército de guardaespaldas mujeres de 25 años y niñas de 10 y 12 años que violaba Muammar Gaddafi. ¿Cómo acaba este hombre? Metido en una tubería, violado por su propio pueblo. Lo violan, lo sodomizan y queda como un perro tirado. El pobre hombre, ¿verdad?, en una ambulancia. Pobre porque era un ser humano. Y de cualquier ser humano tenemos que tener lástima. Pero así es como acaban los dictadores, los que están conscientes, ¿verdad?, de que no es la razón por la cual el mundo debe ser gobernado con gobiernos totalitarios, sino que tenemos que entender que Dios tiene que juzgar el pecado. Y Dios tiene que juzgar al mundo tarde o temprano. Y finalmente llegamos en las guerras del siglo XX. Inicia el siglo XXI con el ataque de los musulmanes radicales, con un ataque terrorista el 11 de septiembre del año 2001 a 2 torres de Nueva York.
19 jóvenes entrenados en Arabia Saudita, radicales musulmanes, toman y secuestran 4 aviones comerciales. Se suben en estos 4 aviones comerciales y 2 de los aviones los estrellan en las Torres Gemelas, muriendo más de 3,000 trabajadores. El otro avión lo dirigen contra el Pentágono, el centro del poder militar de Estados Unidos, y el 4.º avión, que iba dirigido a la Casa Blanca, los tripulantes del avión, gracias a Dios, lo impidieron y en un momento de heroísmo se fueron contra los terroristas. Total que el avión no se pudo estrellar contra la Casa Blanca y cayó en un estado de Pensilvania, muriendo más de 200 pasajeros. El año 2001, que se abrió con la época del terrorismo, el presidente en aquel tiempo, George Bush, le declaró la guerra y se dedicaron a combatir a Irak. Cuando fueron a Afganistán, a Pakistán, Rusia se había retirado de Pakistán, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que más de 50 naciones se involucran en esta guerra del terrorismo. Y actualmente nos damos cuenta, con todas estas guerras del siglo XX, el siglo XXI, con la nueva amenaza del terrorismo, donde las guerras, escuchen esto, las guerras del siglo XXI ya no son uniforme contra uniforme. En la Primera Guerra Mundial, los soldados traían un uniforme gris, los enemigos un uniforme café. En la Segunda Guerra Mundial, los americanos traían un uniforme de un color, los alemanes un uniforme negro. Se distinguían. Pero en el siglo XXI, ya los terroristas no traen uniforme, están vestidos de civiles. Y esto ha impedido que bombardeen ahorita, por ejemplo, Alepo. Bueno, cayeron hace poco unas bombas, hace 2 o 3 días, que puedan bombardear la frontera entre Turquía y entre Siria, porque matan a los civiles. Y entonces las Naciones Unidas y los derechos humanos tienen que protestar porque están muriendo civiles. Pero ahora son las señoras y los niños los que esconden las bombas debajo de sus ropas. Es una guerra tremenda en la que el mundo está confundido y donde los enemigos se aprovechan eso para meterse a los hospitales y desde los hospitales lanzar misiles y desde las escuelas primarias para que cuando se les conteste ellos demanden al mundo de que están matando a los civiles. Y todo esto se maneja en los medios de comunicación masivos. Ahora, muy bien, veámonos ahora rápidamente las actuales amenazas que tenemos de guerra en el siglo XXI. Corea del Norte. Esta nación era gobernada por Kim Jong, padre del actual Kim Jong, y dijo este hombre que ahorita gobierna Corea del Norte: tenemos que comenzar a probar misiles y bombas de hidrógeno para destruir Corea del Sur, Japón, Estados Unidos e Israel, y lo ha prometido. Hace algunos meses, cuando el presidente Barack Obama amenazó al presidente Assad de Siria diciéndole: si Siria usa armas químicas contra la población, Estados Unidos entra a la guerra. Assad usó las armas químicas y el presidente Obama no hizo nada. En ese momento, los líderes militares de Arabia Saudita, de Jordania, de Líbano y del mismo Irán, el Ayatollah Khomeini, porque ahí gobiernan los religiosos, se dieron cuenta que Estados Unidos no cumplía las promesas. Ya Obama no era un presidente John Kennedy, ya no se podía comparar con Eisenhower, no se podía comparar con un Abraham Lincoln, ni con un presidente Truman, ni con Roosevelt. Obama había dicho una cosa y se echaba para atrás. Eso creó un vacío en el Medio Oriente que hizo que Putin invadiera Ucrania. Ucrania pasaron cientos de soldados con cientos de tanques de guerra y el mundo no levantó un solo dedo. Ahí estaba un hombre pasando y diciendo: Putin, pues es que el 30% hablan ruso y son descendientes de nosotros. Y después fue como sobre Crimea y el mundo no hizo nada. Y además, desde Ucrania pasa un avión comercial con más de 200 pasajeros y los soldados rusos lo derriban y el mundo no protesta, ni Europa ni la OTAN. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que este hombre esté avanzando y esté tratando de otra vez ganar terreno en el Medio Oriente y en Europa y ya no hay líderes?
que puedan resistir a estos invasores, a Kim Jong de Corea del Norte, a la China, a Rusia. Ya no hay por qué, simplemente por lo siguiente, damas y caballeros, el 65% del gas de Europa viene de Rusia. Rusia tiene la gasera más grande del mundo. Entonces Europa no puede prescindir de los intereses del gas. El 65% del petróleo está en el Medio Oriente. Ahorita la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están tratando de quitar al dólar para que no sostenga el petróleo y que sea el euro. Pero como el euro se está debilitando por el Brexit, por la salida de Inglaterra, Europa está en una situación donde solo Alemania se encuentra sobreviviendo. Ahorita Europa, hagan de cuenta que es como un barco que está hundiendo por todos lados y la única balsa es Alemania. Ahora Alemania tiene el problema de 1 millón de refugiados, donde Angela Merkel ya no puede recibirlos más porque están violando a las gentes, no hay trabajo para ellos y están tratando ahora que se sale Alemania, Inglaterra, poder completar los tratados de exportaciones e importaciones para que Alemania ya no pueda depender de Inglaterra, de la economía de Inglaterra, que ahora va a tener que reponerse en 2 o 3 años. Pero este es el panorama actual que nos está rodeando. Por otro lado tenemos las naciones asiáticas. Japón, otras naciones han comenzado a despertar ante la tremenda amenaza de Corea del Norte. China quiere apoderarse de varias islas. La amenaza de Rusia, que está tratando de entrar al Medio Oriente para poder impedir que saquen al presidente Assad. Por eso Rusia defiende a Siria, porque si Estados Unidos y la OTAN, vean ustedes esto, aquí tenemos en Occidente la OTAN, que es la Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte, que se fundó en 1949 para impedir el comunismo. Por un lado está aquí la OTAN y Estados Unidos, y en el Oriente está Rusia, China e Irán. Es un choque de colosos. Muy bien, Rusia, China e Irán defienden a Siria. No van a permitir que derroquen los rebeldes al presidente de Siria. OTAN y Estados Unidos quieren derrocar al presidente de Siria. OTAN se da cuenta que Estados Unidos ya no cuenta con ellos. El campo está totalmente en las manos de Rusia, tal como la Biblia lo profetizó hace 2600 años. El poder militar de Rusia, que se había considerado deshecho y desmoralizado, contiene las armas, escuchen esto, Rusia, bajo Vladimir Putin, tiene las armas nucleares más poderosas del mundo, que pueden acabar con la civilización en 30 segundos. El tanque Armata y los misiles AICBM, SS-27 y el SS-500 ABM interceptan todos los misiles que puedan las naciones tener para impedir que ataquen a su nación. Cualquiera de los submarinos Kursk de los rusos llevan el poder nuclear de 30 bombas atómicas, el equivalente a 30 bombas atómicas que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 en el mes de agosto. Cada submarino de Rusia tiene el poder de 30 kilotones. Un kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita. Ese es el poder que tienen, escuchen, los submarinos que están en el Atlántico apuntando a Nueva York, a Virginia, al estado, a Washington, etcétera, etcétera. Están ahí esperando la orden para bombardear Estados Unidos. En el lado del Pacífico están los submarinos de China, que está tratando de apoyar a Rusia para poder entrampar ahorita a Rusia y ahorita Estados Unidos. Es increíble. Nunca en la historia de Estados Unidos había habido la confusión política para elegir a un presidente como en este año. Ahora, en el próximo mes de noviembre se decide el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Durante toda la Segunda Guerra Mundial y durante todos estos últimos 60, 70 años han sido la supremacía política, económica, militar del mundo. ¿Qué le está pasando? ¿Saben qué le pasó? Quitaron la oración de las escuelas, apoyaron el aborto en 1973. En junio del año pasado, el 2015, 5 jueces de los 9 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, 5 jueces de los 9
apoyaron y legislaron el matrimonio gay, donde ni siquiera le preguntaron al pueblo. O sea, las democracias son una fanfarronada en el siglo XXI que vivimos. El comunismo es una fanfarronada en el siglo XXI que vivimos. ¿Por qué? Porque yo en mis tiempos, ser comunista era ser ateo, ser materialista, ser hedonista, ser evolucionista y creer en los principios del materialismo y el evolucionismo. Ahora, antes de morir, el expresidente Chávez se fue a confesar con el Papa Cuba. De repente ya se acuerdan de Dios. A la hora de morir todo el mundo levanta los ojos. Y ahora, ¿cuál y comunismo y cuál ideología? Todos los sistemas, damas y caballeros, se están desmoronando a nuestros ojos. El comunismo, la ideología, las monarquías, las democracias, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dijo Jesucristo. Este es el libro de los libros. Es el único libro. Este es el único libro de los billones de volúmenes que contiene verdades absolutas. Cualquiera agarra el libro de Origen de las Especies de tu padrino Carlos Darwin y comienza a leer el libro El Origen de las Especies. Escucha lo que dice. ¿Puede qué? Chance y, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. O sea, un hombre escribe un libro con el título El Origen de las Especies y yo voy y compro un libro que dice El Origen de los Leones, esperando encontrar cuál es el origen de los leones. Nunca menciona el origen de las especies. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Jamás menciona el origen de las especies, puro un lenguaje completamente hipotético, especulativo y anticientífico. El mismo Darwin no creía en eso. Él creía en Dios también. No era ateo Darwin, creía en Dios. Pero de ahí se agarró Friedrich Nietzsche, que infectó el comunismo y infectó el fascismo de Mussolini y infectó a los nazis con Dios no existe, Dios está muerto. Y se levantaron Richard Dawkins y Carlos Sagan y Sam Harris y Jean-Paul Sartre en los 60s y todos esos ateos que comenzaron a permear las universidades, la facultad aquí, la UNAM, de filosofía y letras, de economía, y de repente comenzó todo el mundo que ser ateo es ser intelectual. Los cristianos son personas que no tienen una fe en que, escúchame esto, se necesita más fe para creer que vienes del chango que vienes de Dios. 1000 veces más fe se necesita creer en esas tonterías que creer que venimos de un creador. Hay más respuestas racionales y más respuestas lógicas, filosóficas y científicas que venimos de una pareja humana a que venimos de una evolución o de un sistema evolutivo que cambia de una especie a otra especie. Pero el mundo sigue completamente con las tinieblas cubriendo completamente sus ojos. Este es el mundo en que nos encontramos, damas y caballeros. Estados Unidos está decayendo moralmente y ahorita este decaimiento, siempre que la moral en una nación, en una familia o en un individuo es la segunda o tercera cosa para sostenerte, tú no puedes vivir una vida de integridad. La base de la familia es la moral, las leyes morales, un hombre con una mujer. Prohibidas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dice no cometerás inmoralidad. Y él tiene toda la razón del mundo para haber dictaminado estas leyes morales. Y finalmente, veamos nosotros cuántas guerras faltan antes de la Tercera Guerra Mundial. Número 1, en Ezequiel capítulo 38, en el Antiguo Testamento. Hace 2600 años, toma nota, el libro de Ezequiel se escribió hace 2600 años. Se profetizó hace 2600 años. Las naciones que se levantarían y conjugarían una confederación política y militar para atacar a la nación de Israel. Ahora bien, para que esta profecía se cumpliera, era necesario, porque cuando se escribió, Israel se encontraba en el exilio, en Babilonia, en lo que es ahora la nación de Irak. Irak aparece en la Biblia con el nombre de tierra de los caldeos, tierra de Sinar
o Babilonia. Y para que se cumpliera la profecía de Ezequiel 38, era lógico, si van a atacar a Israel antes de que Cristo regrese, que Israel regresara a su tierra. Y el 14 de mayo de 1948, al darse cuenta la Liga de Naciones, que ahora es las Naciones Unidas, de la crueldad de los nazis, de haber asesinado a 6 millones de judíos, les permite que regresen a su tierra después de casi 2000 años. Y en el momento que en 1948, toma nota, regresan los judíos y se forma el Estado de Israel como el único libre y soberano, independiente Estado. A las 5:30 de la mañana, David Ben Gurión es nombrado el primer ministro. En 1948, a nuestros días, se inició la cuenta regresiva de Dios. De 1948 a los días que nos encontramos ahorita, en el año 2016, se comenzó a contar la cuenta regresiva, porque para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos, era necesario que Israel regresara a su tierra. Vean ustedes lo que dice en el versículo 5 y 6 acerca de las naciones que la Biblia profetizó hace 2600 años que vendrían. Esta es la próxima guerra que se aproxima en el mundo. Persia, que en 1935 le cambió el nombre a Irán cuando derrocaron al Shah de Irán. Cus y Fut, que están en Génesis capítulo 10, eran hijos de Canaán, que es actualmente Sudán, Etiopía y las naciones del norte de África. Gomer y Togarma, versículo 6, es actualmente la Turquía moderna. En el capítulo 10 del Génesis existen 70 naciones, descendientes de 3 hijos de Noé. Tú y yo descendemos de 3 hombres después que el diluvio universal acabó con la raza humana, que fueron Sem, Cam y Jafet. De Jafet se formó Europa, o todos los blancos que poblaron toda esa región. De los semitas, el Asia y el Medio Oriente. Y de Cam, el continente africano. De estos 3 hijos de Noé descendemos todos nosotros, los 7.5 billones de seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Esta invasión, dice en el versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí se estaba ya profetizando que Israel regresaría a su tierra en algún día, que siempre fueron una desolación y que todos ellos moran confiadamente. Muy bien, esta invasión, otra vez, Rusia, Irán, Libia, los países del norte de África y Turquía, con el presidente actual Erdogan, son las 5 naciones que hace 2600 años la Biblia profetizó que antes de que venga Cristo vendrán a invadir a Israel. Y claro, más adelante, el capítulo 39, ves cómo van a ser destruidas con un terremoto tremendo. Y son las naciones, damas y caballeros, y los protagonistas que se encuentran ahorita ante nuestros ojos en el Medio Oriente. Y ahí está la unión ya de Irán con Rusia, que es Gog y Magog. En los primeros 3 versículos, Magog, los magogitas, descienden de los escitas, que poblaron todo lo que son, después de los vikingos y todas las tribus nómadas que poblaron actualmente lo que es la Rusia. Pues esta invasión viene en estos próximos días y los protagonistas están delante de nosotros. Muy bien, cuando esta guerra suceda, la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 6 que viene la segunda guerra. Todavía no terminamos, para que te des cuenta la condición del mundo. Así que la tercera guerra mundial no vamos a estar nosotros aquí. No sé si tú,
pero yo no voy a estar. Vamos a ver por qué. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia: un caballo amarillo, los jinetes del Apocalipsis, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Damas y caballeros, repito, somos 7.5 billones de seres humanos actualmente en el planeta Tierra. En esta guerra, después de la invasión de Rusia contra Israel, después de esta guerra, viene esta guerra que es la guerra del caballo amarillo del Apocalipsis, donde la cuarta parte de la humanidad morirá. ¿De qué estamos hablando? Aproximadamente de 2 y pico billones de personas. Escuchen, desde Canadá, más bien desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano tiene casi 1 o 1,000 millones de personas. O sea que en esta guerra del Apocalipsis van a morir 2 continentes americanos. Para que te des cuenta lo que va a suceder con las armas que no son de juguete, que tiene Corea del Norte, que tiene Rusia, que tiene la China, y que están apuntando sobre el continente americano. Porque mientras Estados Unidos sobreviva, no se puede conquistar Europa ni el Medio Oriente. Y los musulmanes ahorita en Europa, escuchen esto: por cada europeo que nacen 8 musulmanes. Europa es un continente de viejitos. Los europeos ya no quieren tener hijos. Por cada europeo que nacen 8 musulmanes. Escuchen, en 10 años Europa es un continente musulmán. Tal como la Biblia lo profetizó, las naciones de Ezequiel 38 que se vienen contra Israel son musulmanas todas. Todas traen la ideología de Mahoma y se vienen contra el mundo. ¿Por qué resurgió hace poco ISIS? Porque otra vez están resurgiendo los musulmanes con un poder tremendo. ¿Por qué entre ellos mismos no se ponen de acuerdo en el Corán? Encontramos, y no estamos hablando mal, yo amo a los musulmanes, amamos a los musulmanes porque hay musulmanes que son pacíficos y los que estamos hablando son los radicales. Es como el cristianismo. El cristiano es muy diferente del catolicismo romano. El catolicismo romano mandó las cruzadas a asesinar a los musulmanes de Israel. Y los musulmanes, al decir cristianos, creen que somos católicos o que somos griegos ortodoxos o rusos ortodoxos, y nos confunden y no entienden que el cristianismo no es una religión. Esta división que existe en el cristianismo no la entiende el mundo, ni muchos de ustedes, así como nosotros no entendemos a los musulmanes, porque la mitad del Corán es pacífica, la otra mitad del Corán es bélica. Si tú lees la segunda mitad del Corán, dice muerte a los infieles, o sea, a los que no son musulmanes, decapítenlos. Y Apocalipsis termina diciendo que el anticristo usará la decapitación. Por lo cual el anticristo, que ellos esperan como el Mahdi, como el Salvador del Medio Oriente, va a ser la persona que va a levantarse y van a creer que es el Salvador de ellos. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra, porque ellos están provocando una guerra. Porque de acuerdo a la escatología de los musulmanes, después de la guerra surge el Mahdi, el libertador de los musulmanes, para que el mundo entero, porque la palabra musulmán significa, o el Islam, la palabra Islam significa el que se somete o el que se sujeta, sujetar al mundo a la religión por las buenas o por las malas. Y vemos en penúltimo lugar en Apocalipsis 7, la tercera guerra que falta. Dice aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta, diciendo: desata los 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados para matar a la tercera parte de la humanidad. A ver otra vez, la próxima guerra es Rusia, Irán, Turquía y naciones del norte de África contra Israel. La segunda guerra, 1/4 parte de la humanidad será muerta. La tercera guerra, 1/3 parte con un ejército de 200 millones de personas. Escuchen,
Este libro se escribió hace 2000 años. ¿Cómo supo Juan, el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis? ¿Cómo supo? En aquel tiempo, hace 2000 años, habitaban la tierra 1 millón de personas. 1 millón de personas era la población hace 2000 años del planeta Tierra. ¿Cómo pudo Juan imaginarse que vendría el tiempo cuando 200 millones de soldados se levantarían? Y el único ejército que tiene esta cantidad de soldados es la China comunista. Es el único ejército que compone los 200 millones de seres humanos. Y para acabar, la Tercera Guerra Mundial la encontramos en el capítulo 16 del Apocalipsis y se llama el Armagedón, la batalla del Armagedón. Versículo 12 en adelante, Apocalipsis capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Noten ustedes, el río Éufrates nace de Turquía y recorre todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Tiene aproximadamente 3000 kilómetros de largo y de acuerdo a la Biblia, el potencial más grande de demonios y de maldad del planeta Tierra se encuentra en el área geográfica del río Éufrates. Y es precisamente donde en el siglo XXI la olla está hirviendo junto al río Éufrates, entre Siria y entre Irak. ¿Coincidencia? Detalle tras detalle tras detalle, la Biblia, cuando somos estudiosos teológicamente y escatológicamente de este libro maravilloso que es un sistema integrado de la verdad, como jamás lo puedes encontrar en ningún otro libro, nos muestra claramente el panorama y el punto en que la humanidad se encuentra. Y dice a continuación: y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a todos los reyes de la tierra en el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Y finalmente la Biblia termina que antes de que nos extingamos y antes de que nos acabemos unos a otros,